Está por tratar o se está discutiendo en el Congreso la ley de envases. Esto es un proyecto que impulsa el oficialismo, que cobró fuerza sobre todo en las últimas semanas y que plantea una discusión interesante porque también puede tener un impacto económico, ¿sí? Por eso vamos a hablar ahora con Ricardo Paolina, que es tributarista, especialista en cuestiones impositivas. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Bien, Ricardo, primero, para el oyente que por ahí no está tan en el detalle, cuéntenos qué es este proyecto de ley de envases, en qué casos se aplicaría, en qué productos. Bien, primero vamos a hablar que está denominado como una tasa, lo cual ya genera un aspecto controvertido respecto de su denominación, y después vamos a ver en todo caso por qué se denomina así y no un impuesto. Este gravamen o este tributo, no deja de ser un tributo, una tasa, tiene por finalidad, digamos, seguir o financiar la gestión integral de todos los envases que son introducidos en el mercado por parte de quienes los producen o de parte de quienes los están comercializando. Es decir, que lo que se busca es que cobrar un impuesto por la generación de estos envases, su introducción en el mercado. Y la finalidad sería, final, su gestión integral, es decir, su recolección, su depósito, su reutilización para una posterior uso o un reciclado que pueda no dañar, si se quiere, el medio ambiente. Estamos hablando de qué tipos de envases, porque uno piensa automáticamente en las botellas de plástico, pero no sé si es solamente eso. Los envases son todos, todos son envases. Cualquier tipo de contenedor, cualquier tipo de envoltorio que se utiliza no solo en el proceso de fabricación, sino también en el transporte, en la logística y en la entrega, y en el producto que una persona va y compra en el almacén, en el supermercado. No solamente estamos hablando de un paquete de galletitas, estamos hablando de los sachets de leche, estamos hablando de las cajas que contienen cualquier tipo de alimento. Todos son envases. Bien. ¿De cuánto sería entonces ese gravamen? ¿Cuánto tendrían que pagar? Supongo que estamos hablando de las empresas mayoristas, ¿no? Exactamente. Esto no lo va a pagar quien vende, el almacén que vende, sino que esto lo va a pagar la empresa que es la que primero introduce el envase en el mercado. Si por ejemplo estamos comprando, no sé, un sachet de leche, no lo va a pagar la despensa, sino que lo va a pagar la empresa productora de leche que lo está envasando y lo está introduciendo y entregando en la despensa. Pero eso es anecdótico, porque la realidad es que esto lo va a pagar quien compra el sachet de leche. Claro. Esto lo va a pagar la gente, y este impuesto va a incidir directamente en el nivel de precios y en el costo de los productos. Esto creo que es lo más grave. La Argentina está en una situación delicada, en una situación de pobreza muy lamentable, y encima se trata este tipo de impuesto que lo que va a hacer es encarecer los productos, Ricardo, va a aumentar el nivel de inflación. Ricardo, ¿qué tal? Nora Sánchez lo saluda. ¿Qué tal, Nora? Un gusto. Un gusto. Le quería preguntar justamente sobre eso. ¿Cuánto podrían encarecerse los alimentos a partir de esta tasa-impuesto? Es difícil determinarlo. Yo te puedo decir cuál es la tasa. No te puedo decir cuál va a ser el impacto final en el bolsillo de la gente. ¿Y por qué? Porque la tasa se fija en pesos, no se sabe qué cantidad, sobre kilogramos de envase. Entonces, y hasta un máximo, hasta un tope de un 3% del precio del producto. Entonces, esto puede tener un impacto de un 1, de un 2, de un 3% sobre el precio del producto. Y esto no es así de fácil para pensar y trasladar, bueno, me va a aumentar un 1 o un 3% el precio del producto, que ya es significativo en estos niveles de inflación que estamos teniendo, sino que además va a ser impactado en forma en cascada, y va a ser parte de los costos sobre los cuales adicionalmente se va a aplicar el impuesto sobre los ingresos brutos y se va a aplicar el impuesto al valor agregado. Se va a repotenciar este costo, porque la industria va a cargar esto en el precio. Entonces, cuando lo carguen en el precio, además va a adicionar ingresos brutos y va a adicionar el IVA.
y esto va a ir a la despensa, y la despensa va a cargar dentro de su precio también ingresos brutos y va a tener que cargar el IVA. Entonces esto va a estar repotenciado y el costo final o el impacto final en el bolsillo de la gente de mínima va a ser entre el 1 o 3%, viendo la tasa que finalmente se fije en función del tipo de envase. Pero va a ser repotenciado, como les comenté recientemente. Supuestamente ese dinero que se recaudaría, ¿cómo se administraría? ¿Cuál sería la función concreta? Digo, yendo más al detalle, pues se habla, de el trabajo de reciclado y demás, pero en concreto, ¿qué es lo que se haría con esa plata? Bueno, esto es una excelente pregunta. Y esto tiene una arista muy particular. Esto está siendo denominado una tasa. Una tasa significa que es una retribución por el pago de un servicio. Sí. Está vinculado con un servicio. Tiene que haber una relación entre el precio que uno paga por la tasa y el servicio que recibe. Si yo pago alumbrado y limpieza, ¿sí? Entonces pago esta tasa, tengo alumbrado y limpieza en la calle, en la vía pública. Acá no hay una clara asociación, porque lo que está fijándose es el costo en función de un porcentaje del precio de venta. Esto no es una tasa, esto está midiendo capacidad contributiva. Esto entonces no es una tasa, es un impuesto. Cuando se trata de impuestos, los impuestos tienen que ser coparticipados entre la nación, las provincias y los municipios. Sin embargo, bajo la figura que le están dando de tasa, le están dando una asignación específica. Es decir, están omitiendo la coparticipación federal y distribuyéndolo en forma arbitraria, si se quiere, digamos en función de lo que está propuesto en la ley, y esto es que va a parar a un fideicomiso, y ese fideicomiso después distribuirá entre las autoridades de aplicación local, esto es, entre los municipios que tengan, por ejemplo, recicladores. Esto se ve mucho en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, pero no así en muchas provincias, en el resto de las provincias del país, donde no existe este régimen de cooperativas y recicladores urbanos. Entonces, este es un poco uno de los aspectos centrales de la crítica que está, digamos, poniendo de manifiesto la oposición respecto de el destino que se le estaría dando a los fondos, que no parece lógico, no parece justificado en un país donde hay una alta carga tributaria, una excesiva carga tributaria y un gasto público desbordante, que encima este tipo de recursos vayan a parar a un fideicomiso donde escapa a la administración y control y gestión del Estado. Ricardo, buen día. Silvia Gómez lo saluda. Además, lo que sucede es que, digamos, es muy dispar el tema del reciclaje, incluso en AMBA, donde, digamos, cada municipio tiene un sistema, también comparado, por ejemplo, con Ciudad de Buenos Aires, y así en el resto del país. ¿Hay alguna especificación sobre este tema, hablando de este fideicomiso? No hay ninguna especificación, y esto obviamente es arbitrario. Está sujeto a la discrecionalidad. Cuando llegue a la autoridad local, ¿sí? a la autoridad local, los fondos, a la autoridad de aplicación local, los fondos, bueno, tendrá que ser distribuido de acuerdo a un criterio que no está establecido en la norma y que el Ministerio de Ambiente se supone que reglamentará y que se supone que entonces las autoridades locales llevarán adelante como procedimiento para la distribución de estos fondos, que en definitiva también van a terminar en las cooperativas de los recicladores. Perdón, pero entonces, ¿quién va a verificar que esos fondos realmente sean invertidos en el sistema de reciclaje de cada jurisdicción? Bueno, tendrá que ser la Secretaría de Hacienda, tendrá que ser la Sindicatura General de la Nación, que sería la autoridad que debería controlar el destino de los fondos públicos y su aplicación. Si es que, digamos, tendría potestad sobre
sobre este fideicomiso, sino en principio quien tendría la potestad es el fiduciario del fideicomiso, que es un órgano que digamos que depende del Ministerio de Ambiente. Ricardo, estamos hablando más o menos de cuánto dinero al año. No sabría decirte, porque la realidad es que esto es un monto en pesos, que no se sabe cuáles son esos pesos, y un porcentaje sobre los envases, que no se sabe cuáles son esa cantidad de envases, ni cuál es el precio de todos esos envases, porque no está vinculado al precio del envase, sino al precio del producto. Claro. Estamos hablando de cifras muy importantes, de eso sí se lo puedo asegurar. Ricardo, ¿y en otros países estas cuestiones cómo se trataron? Porque yo sé que hay un reclamo, independientemente de la cuestión fiscal o de tributo que usted menciona, que es cierto, pero también es verdad que desde hace mucho tiempo que se viene pidiendo algún tipo de ordenamiento en lo que es la producción de envases por una cuestión de vista ambiental, ¿no? O sea, que no se produzca de más plásticos, cartones y demás, que después, justamente por falta de un buen sistema un sistema circular, digamos, de reciclado, de volver a volcarlo a la economía, terminan provocando un daño ambiental. Después, claro, está la cuestión económica. Lo que digo es, ¿saben, por ejemplo, en otros países si lo resolvieron de otra manera? ¿Qué hay en cuanto a la comparación? Hay otros países que así lo han resuelto a través de impuestos, concretamente, no a través de una tasa de prestación de servicios, porque, como les digo, la tasa de prestación de servicio implica que quien paga recibe un servicio. Acá, quien le cobran la tasa, ¿cuál es el servicio que está recibiendo? ¿Le están dando los productos reciclados para que los vuelva a utilizar? No. Entonces no está claro esto. En los países esto ha sido tratado directamente como un impuesto. Y acá hay un tema sensible, que es la distribución entre todo el Estado nacional, provincial y municipal. Y esto obviamente ha sido fijado como un impuesto a la generación de basura, que creo que el país se merece un tratamiento específico para este tema, y muy delicado y a conciencia, porque nos afecta a todos y a las generaciones futuras. Y debería, digamos, instrumentarse de manera escalonada, con estudios a conciencia. Yo acá no he podido tener acceso a un estudio científico, un análisis técnico de los costos ambientales, de los costos de los servicios, las retribuciones, quién es la gente involucrada, cuál es su retribución, etcétera. No he accedido a eso. En los países los han resuelto como un impuesto a la generación de basura. Claro, porque ahí se permiten a estos países que generen su propio reciclado. Claro. Es decir, claro, al ser un impuesto, digamos, sería un desincentivo para las empresas para producir más basura. En cambio, de esta otra manera, al ser una tasa o crear un fondo, en realidad no se está desmotivando la creación de basura. Al revés, cuanta más envases de estos produzcan, más va a recaudar ese fideicomiso. Sí, esto es exactamente así. Por otra parte, digamos, se permite en el proyecto de ley que las empresas creen su propio sistema de reciclado. Tienen que tener un sistema de recepción de producto, un sistema de almacenamiento, de reproceso, reutilización. Y bueno, la aprobación, el reconocimiento para que no tener que pagar la tasa, está sujeto a la que la autoridad de aplicación lo apruebe. Esto es en un municipio, o en Quilmes, en Avellaneda, o en cualquier municipio del país, digamos, que la autoridad local lo apruebe o no lo apruebe. Bien. Esto, cuando estamos hablando de la discrecionalidad, estamos generando un peligro por la arbitrariedad que esto significa. Muy bien, Ricardo Paolini.